Si estás empezando a aprender francés, este video es para ti. Hoy te voy a enseñar 15 verbos muy importantes en francés y que necesitas dominar para expresarte en situaciones cotidianas. Bonjour, salut, ça va? Bienvenido a mi canal Francés con Caro. Si eres nuevo por aquí, yo soy Caro, profe de francés, y te ayudo a aprender francés de una manera más simple y eficaz. On y va? C'est parti. En francés, los verbos están divididos en tres grupos, primero, segundo y tercero. Los verbos del primer grupo son todos aquellos que terminan en ER y son verbos regulares. ¿Qué quiere decir? Los vamos a conjugar de la misma manera, como por ejemplo, parler, que quiere decir hablar, parler, aimer, que quiere decir amar o gustar, demander, demander, que quiere decir pedir o preguntar, arriver, arriver, que quiere decir llegar. Entonces, estos verbos que terminan en ER son verbos del primer grupo y son verbos regulares, así que los vamos a conjugar de la misma manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empecemos con el verbo parler. Parler, que quiere decir hablar. Vamos a agarrar el radical del verbo, que en este caso va hasta la letra L, o sea, vamos a sacar la terminación y vamos a agarrar el radical del verbo que va hasta la letra L en este caso. Y vamos a adicionar las terminaciones para los verbos del primer grupo. Entonces tenemos je parle, tu parles, il, elle, on parle. O sea, él habla, ella habla, on parle sería nosotros hablamos, pero el verbo queda en el singular. Nous parlons, nosotros hablamos. Nous parlons. Vous parlez. Il parle ou elle parle. Entonces, lo que está en rosa son las terminaciones, sí, para los verbos del primer grupo, los verbos que terminan en ER. Así que lo que está en rosa son las terminaciones para los verbos del primer grupo y es lo que vamos a usar para todos los verbos que terminan en ER. Vemos algunos ejemplos de frases. Je parle avec mes amis tous les jours. Yo hablo con mis amigos todos los días. Je parle avec mes amis tous les jours. Autre ejemplo, elle parle bien le français. Elle parle bien le français. Ella habla bien francés. Elle parle bien le français. También tenemos otro verbo que vamos a ver hoy, que es el verbo aimer, que también es un verbo del primer grupo, termina en ER. Así que, ¿cómo lo vamos a conjugar? Vamos a agarrar el radical, que va en este caso hasta la M, y vamos a adicionar las terminaciones. Así que tenemos j'aime, j'aime, tu aimes, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, il aime, elle aime pluriel, ¿sí? Lo mismo, lo que está en rosa, entonces se repite como en el verbo parler que vimos recién. Algunos ejemplos. J'aime la musique française. Me gusta la música francesa. J'aime la musique française. Nous aimons voyager en été. Nous aimons voyager en été. A nosotros nos gusta viajar en verano. Nous aimons voyager en été. También vamos a ver el verbo demander, que es un verbo que lo utilizamos muy seguido y quiere decir pedir o preguntar dependiendo del contexto. Y es un verbo regular, así que lo vamos a conjugar de la misma manera. Je demande, tu demandes, il, elle, on demande. Nous demandons, vous demandez, il, elle demande pluriel, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que está en rosa son las terminaciones para los verbos del primer grupo. Algunos ejemplos. Il me demande mon numéro de téléphone. Il me demande mon numéro de téléphone. O sea, él me pide mi número de teléfono. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Yo te pido disculpas. Je te demande pardon. También vamos a ver el verbo arriver, que quiere decir llegar. ¿Cómo lo vamos a conjugar? J'arrive, j'arrive, tu arrives, tu arrives, il, elle, on arrive. Nous arrivons, vous arrivez, il, elles arrivent, pluriel. Y acá, no sé si pudiste darte cuenta, pero la primera persona vamos a tener
j'arrive, ¿sí? No vamos a decir je arrive. On fait l'élision. Lo que nosotros estamos haciendo es l'élision. ¿Por qué? El verbo arrive empieza con una vocal. Y yo pronuncio je, sí, que termina con la letra E. En este caso no la vamos a pronunciar, así que vamos a poner el apóstrofe. Y eso solo lo hacemos con la primera persona del singular, ¿sí? El je. Entonces queda j'arrive. Algunos ejemplos. Nous arrivons à la gare dans 10 minutes. Nous arrivons à la gare dans 10 minutes. O sea, nosotros llegaremos a la estación en 10 minutos. Elle arrive souvent en retard au travail. Ella llega muy seguido, sí, muy a menudo atrasada al trabajo. Estos fueron algunos verbos del primer grupo, pero también en francés tenemos verbos del segundo grupo, que son los que terminan en IR, ¿sí? La terminación IR, como por ejemplo finir, que quiere decir terminar, réussir, lograr, choisir, elegir. ¿Y cómo los vamos a conjugar? Estos verbos también son regulares, pero atención, porque no son todos los verbos que terminan en IR que son considerados del segundo grupo. Hay algunos que sí, otros no. Así que con la práctica vas a empezar a incorporar, a saber cuáles son del segundo grupo y cuáles son considerados verbos irregulares. Pero los verbos que sí son considerados del segundo grupo también los vamos a conjugar de la misma manera, como es el caso de finir. Entonces, vamos a agarrar el radical, pero ahora vamos a adicionar las terminaciones para los verbos del segundo grupo. Entonces, tenemos je finis, tu finis, il, elle finit. Nous finissons, vous finissez, il, elle finissent, ¿sí? Entonces, lo que está en rosa son las terminaciones para los verbos del segundo grupo, que es diferente de los verbos del primer grupo que vimos un poquito antes. Algunos ejemplos. Je finis mes devoirs. Yo termino mi trabajo, mis trabajos, mis tareas. Je finis mes devoirs. Ils finissent de travailler à 18 heures. Ils finissent de travailler à 18 heures. O sea, ellos terminan de trabajar a las 18. Otro verbo que también es del segundo grupo y que lo usamos muy seguido es el verbo réussir. Y lo vamos a conjugar de la misma manera que hicimos con el verbo finir. Je réussis, tu réussis, il, elle réussit. Nous réussissons, vous réussissez, il, elle réussissent. Algunos ejemplos. Nous réussissons toujours ensemble. O sea, nosotros logramos siempre cuando estamos juntos, en conjunto. Vous réussissez à comprendre les leçons? C'est une question. ¿Te logra a entender las lecciones? También tenemos otro verbo del segundo grupo que es el verbo choisir, que quiere decir elegir. Choisir. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Je choisis, tu choisis, il, elle choisit. Nous choisissons, vous choisissez, il, elle choisissent. ¿Sí? Entonces, de nuevo, como finir, réussir, ¿sí? Et choisir. Algunos ejemplos. Je choisis une robe rouge. Yo elijo un vestido rojo. Je choisis une robe rouge. Yo elijo un vestido rojo. Je choisis une robe rouge. Otro ejemplo. Nous choisissons le film ce soir. Nous choisissons le film ce soir. Nosotros elegimos la película esta noche. Y también en francés tenemos algunos verbos que son del tercer grupo y son verbos irregulares. ¿Qué quiere decir? Los vamos a conjugar de maneras diferentes, variadas y también terminan de maneras diferentes. Hoy vamos a ver algunos como prendre, que quiere decir tomar, mettre, poner, attendre, atención, que no quiere decir atender, pero sí esperar, attendre, connaître, conocer, connaître, pouvoir, poder, devoir, deber, vouloir, querer
Falloir, que es un verbo impersonal y ya vamos a ver qué significa y qué es lo que pasa con este verbo. Empezamos con el verbo prendre, que quiere decir tomar y lo usamos en diferentes contextos. ¿Sí? Así que es un verbo muy importante y súper útil. Tenemos je prends, tu prends, il, elle prend. Nous prenons, vous prenez, il, elle prennent. ¿Sí? La pronunciación, o sea, la pronuncia acá al final es más abierta. Il, elle prennent. Algunos ejemplos. Je prends le bus. Yo tomo el colectivo. Je prends le bus. Vous prenez un café? Vous prenez un café? Usted toma un café. También tenemos el verbo mettre, ¿sí? Mettre, que quiere decir poner y es irregular. Y ahora van a ver que la conjugación es completamente diferente del verbo prendre. Entonces, en este caso tenemos je mets, tu mets, il, elle met. Nous mettons, vous mettez, il, elle mettent, ¿sí? Pluriel. Algunos ejemplos. Je mets la table. Yo pongo la mesa. Je mets la table. Elle met sa robe rouge. Elle met sa robe rouge. Ella se pone su vestido rojo. Le verbo connaître, también súper importante, lo usamos muy seguido, quiere decir conocer. Así que, ¿cómo lo vamos a conjugar? Je connais, tu connais, il, elle connaît. Nous connaissons, vous connaissez, il, elle connaissent. ¿Sí? Il, elle connaissent. Algunos ejemplos. Il connaît bien la ville. Il connaît bien la ville. Él conoce bien la ciudad. Vous connaissez Paris? Vous connaissez Paris? ¿Conoces a París? Vous connaissez Paris? Le verbo pouvoir, también un verbo irregular, y este sí lo van a usar, creo que todos los días lo utilizan este verbo, que quiere decir poner. Je peux, tu peux, il, elle peut. Sí, atención a la pronunciación, on va dire e. Je peux, tu peux, il, elle peut. Oui, c'est la même prononciation. Nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. ¿Sí? Ils, elles peuvent. Algunos ejemplos. Je peux venir demain. Yo puedo venir mañana. Vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider. Usted me puede ayudar. Vous pouvez m'aider. Ahora tenemos el verbo attendre, que quiere decir esperar y no atender, ¿sí? Y lo vamos a conjugar de la siguiente manera. J'attends, y acá hacemos la elisión, como hicimos al principio con el verbo aimer, ¿sí? Donc o el verbo arriver, ¿sí? Donc on va dire j'attends, porque empieza con una vocal. Tu attends, il, elle attend. Nous attendons, vous attendez, ils, elles attendent. ¿Sí? Donc, c'est un verbe irrégulier. También es un verbo irregular. Algunos ejemplos. J'attends le bus depuis 10 minutes. Yo espero el colectivo hace 10 minutos. Y atención aquí a la palabra depuis. Depuis, porque es muy parecida en español con después, pero no quiere decir eso, quiere decir desde o hace. En este caso estoy esperando hace 10 minutos el colectivo. J'attends le bus depuis 10 minutes. Nous attendons nos amis au café. Nosotros esperamos a nuestros amigos en el café. Nous attendons nos amis au café. También tenemos el verbo vouloir, que quiere decir querer, y ese también lo usamos todo el tiempo, es uno de los más importantes. Vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, ¿sí? Y la pronunciación es muy parecida con el verbo pouvoir. ¿Te acordás que vimos recién? Je peux, tu peux, il, elle peut, ¿sí? Entonces, en este caso es muy parecido, pero con el verbo vouloir. De nuevo, la pronunciación c'est e. Es la boca de u, pero pensando, intentando decir la letra e. Entonces queda e, e. Je veux, tu veux, il, elle veut. Nous voulons, vous voulez,
ils, elles, veulent. ¿Sí? La pronunciación c'est plus ouverte, es un poco más abierta al final. Veulent, ¿sí? En el plural. Algunos ejemplos. Elle veut un café. Ella quiere un café. Elle veut un café. Je veux prendre de vacances. Et vous? Yo quiero tomar vacaciones. ¿Y usted o ustedes? Je veux prendre de vacances. ¿Et vous? Y el verbo devoir, otro verbo que vamos a ver hoy también, que quiere decir deber y es un verbo irregular. Así que tenemos je dois, tu dois, il, elle doit. Nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Pluriel. Ils, elles doivent. Como nous devons étudier plus, tenemos que estudiar más. Nous devons étudier plus. Je dois voyager demain. Yo debo viajar mañana. Je dois voyager demain. Y para terminar, el último verbo que vamos a ver hoy es el verbo falloir, que es un verbo impersonal. ¿Qué quiere decir? Solo lo vamos a conjugar en la tercera persona del singular, il. Y es un verbo que suele generar muchas dudas o preguntas entre los estudiantes de francés porque nosotros no lo vamos a conjugar solo en la tercera persona del singular, solo con el il. Il faut. Y quiere decir hay que o es necesario, ¿sí? Lo usamos también muy seguido. Algunos ejemplos. Il faut partir maintenant. O sea, hay que salir, hay que partir ahora. Il faut partir maintenant. Il faut étudier tous les jours. Hay que estudiar todos los días. Il faut étudier tous les jours, ¿sí? Muchos verbos importantes que vimos hoy, sí, hay un montón más, pero para mí fueron los 15 verbos que nosotros realmente necesitamos saber y que muchas veces no los estudiamos o los dejamos pasar y son verbos realmente claves, ¿sí? Que te pueden ayudar en la hora de comunicarte en francés. Es todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y que te ayude a hablar francés con más confianza. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.